Buenos días a todas y todos. Vamos a ir iniciando. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en este diálogo sobre las orientaciones fundamentales del ITESO en perspectiva del trabajo de investigación. El día de hoy tenemos una mesa de investigadores, investigadoras, investigadoras. Y bueno, pues vamos a estar dialogando respecto de cómo dialogar y cómo dialoga y cómo han sido estas orientaciones fundamentales en la práctica, digamos, como a nivel de cancha, en la experiencia de nuestros colegas aquí en esta mesa. Yo soy Manuel Espinosa, estoy en el Centro Universitario de Incidencia Social y es un gusto estar el día de hoy moderando esta mesa. Quiero hacer una presentación breve de nuestras y nuestro ponente. Vamos a empezar con la doctora Raquel Zúñiga. Ella es profesora investigadora del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales. Es doctora en Biotecnología e Industrias Alimentarias. Está formada a nivel posgrado, maestría y doctorado en la Gran Escuela Nacional Superior de Agronomía e Industrias Alimentarias en la Nancy, Francia, a finales de los 90. Cuenta también con una especialidad de mejora de procesos de negocios por parte del ITESO. Su formación básica la realizó en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, obteniendo el grado de ingeniero en industrias alimentarias. Su desarrollo profesional se ha llevado a cabo tanto en la industria como en el CIATEG, Centro de Investigación de CONACYT, y en el ITESO. En esta última ha sido coordinadora del programa de Ingeniería en Alimentos, coordinadora de proyectos de aplicación profesional y coordinadora de la UAB. También formó parte por 2 años de la Comisión de Investigación perteneciente a la DGA y su trabajo como investigadora se ha centrado en el área de alimentos funcionales en beneficio de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y gastrointestinales, buscando que estos sean accesibles para la población más desfavorecida económicamente y que también contribuyan a fomentar una adecuada educación alimentaria. Bienvenida, Raquel. Tenemos también a la doctora Eneida Zúñez Rivas, profesora investigadora del Departamento de Formación Humana. Ella es doctora en Filosofía de la Educación, maestra en Pedagogía y licenciada en Filosofía. Su interés por la ciencia se evidencia en estudios en Fisiología y Anatomía Celular, así como en un diplomado en Física. Es profesora titular del ITESO desde 2013 y desde 2015 es profesora de tiempo fijo en el Departamento de Formación Humana. Imparte bioética y conocimiento y cultura. Su sólida base filosófica se formó durante el tiempo en el Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, donde impartió cursos fundamentales y seminarios especializados. Eneida también ha participado activamente en foros relevantes como el organizado por la Subsecretaría de Educación Pública sobre el papel de las competencias filosóficas. Es autora del libro Manual de Ontología, La búsqueda del Santo Grial y de varios artículos de revista. Bienvenida, Eneida. Tenemos también con nosotros a Héctor Morales Gil de la Torre, profesor investigador del Centro Universitario de Incidencia Social. Héctor es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y su formación de pregrado corresponde a la licenciatura en Sociología. Además, cursó la licenciatura en Filosofía en el Instituto de Filosofía AC. La trayectoria académica del maestro Héctor Morales dentro del ITESO inicia en el otoño de 2011, cuando tiene a su cargo el curso de Visión Estratégica de la Maestría en Política y Gestión Pública del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Héctor es profesor titular de tiempo completo, coordinador del programa de aplicación profesional en San Pedro Valencia, un PAP multipremiado, de la UAP de Coincide y es coordinador del programa de investigación de la DIC. Bienvenido, Héctor. Finalmente tenemos aquí a mi lado a Melisa Ladrón de Guevara Jiménez. Ella es coordinadora de investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado. Melisa es coordinadora en la DIP
Es licenciada en Relaciones Internacionales y egresada de la Maestría en Prospectiva Estratégica por el TEC de Monterrey. Es además doctora en Innovación en Tecnología Educativa. Forma parte del LUTE Proyectos, SC, que desarrolla proyectos de ciencia sin fronteras sociales y programas de educación para la paz. Ha acompañado el desarrollo de cursos en línea, tanto en secundaria, licenciatura y posgrado. Colaboró como tutora en línea de cursos para Aushal y Anuyes. Su interés va en la línea de temas de trabajo y cultura de información, uso ético de la información en tecnologías de la información e innovación educativa. Bienvenida, Melissa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y todo, y Héctor. Como saben, estamos en el marco del aniversario el 50 aniversario de la promulgación de las OFIs, conocidas por la comunidad universitaria como orientaciones fundamentales del ITESO. En función de esto se organizó este ciclo de diálogos para generar un espacio de actualización y de relectura. Desde hace 50 años, las OFI han sido el ideario que anima y da sentido a nuestro quehacer universitario, la inspiración cristiana, nuestra filosofía educativa y el compromiso social son los cimientos de nuestra comunidad universitaria. Este es un espacio, pues, de reflexión entre la comunidad universitaria que permita el encuentro y podamos dialogar acerca de cómo las OFI orientan nuestro trabajo hoy. Con frecuencia nos preguntamos entonces, investigación, que es nuestra mesa, investigación ¿para qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? ¿Y cómo? Bueno, trataremos de ir orientando esta charla y estas participaciones, pues como para tratar de entendernos y vernos reflejados en el trabajo ya de varios años de nuestros colegas y bueno, que ello nos motive a hacer un diálogo y a tener una interacción entre ustedes y nosotros. Vamos a ir arrancando y vamos a ir arrancando, si les parece bien, con Melissa. Quisiéramos conocer, Melissa, un poco como tu experiencia de trabajo de investigación y las OFI. ¿Cómo han ido dialogando estas dos grandes líneas en tu experiencia? ¿Cómo ha sido? Sí, claro. Bueno, pues buenos días a todos. Les voy a contar un poquito desde la parte que en la Dirección de Investigación y Posgrado nos toca trabajar respecto a los proyectos de investigación. Si bien es cierto que el ITESO, desde que fue fundado, tiene una trayectoria de estar muy comprometido y trabajando para la sociedad, en este siglo principalmente empezó a formalizarse el trabajo de investigación dentro de la universidad a través de una figura que conocemos como los programas de investigación. Al inicio se llamaban programas formales de investigación, ahorita solamente los reconocemos como programas de investigación, que buscan dar una estructura para que esos saberes que hay en la universidad, es decir, esas cosas para las que somos buenos, puedan estar al servicio de la comunidad con la que nos involucramos. En particular, pues bueno, en este momento contamos con 10 programas de investigación que involucran a 12 dependencias de 2 direcciones estatutarias distintas. Dentro de estos 10 programas de investigación tenemos en el momento actual, es algo que es bastante vivo, van y vienen personas que se están involucradas con un encargo mucho más constante. Actualmente hay 128 académicos y académicas que están participando en estos programas de investigación. Y dentro de estos, lo que se busca es, esta estructura del programa de investigación busca cumplir algunas características y están basados, o sea, desde la SOFI claramente. Por ejemplo, buscan orientar la producción académica para fortalecer y actualizar no solamente los programas educativos, porque sabemos que pues, nuestra vocación como universidad pues, es estar formando personas, pero también en relación
a otra de las actividades sustantivas de la universidad, que es hacer vinculación. Y entonces, dentro de la vinculación, tenemos dentro de estos programas de investigación actualmente 121 proyectos que se están trabajando, en donde existe una colaboración directa con al menos 114 instituciones, tanto de México como de otras partes del mundo, que se dialoga y entonces se va construyendo conocimiento. Ya se los irán compartiendo un poco más mis compañeros en cosas en específico. Y pues bueno, la base está en una lógica, trabajar desde una lógica multidisciplinaria, es decir, no desde un solo punto de vista, porque sabemos que los problemas actuales son complejos y entonces pues necesitamos alimentarlos desde diferentes perspectivas, en donde pues el compromiso es ir transformando el mundo. O sea, el ITESO tiene una larga trayectoria de estar participando y siendo un portavoz de diferentes causas. Pues bueno, esto se ve reflejado también dentro de nuestros programas de investigación y de los proyectos que tenemos organizados. Y algo que es bien interesante es que aunque oficialmente hay estos 10 o estas 12 dependencias que están involucradas, el involucramiento está con toda la universidad, porque los participantes de los proyectos no son única o exclusivamente estos 128 investigadores que yo les decía que están, sino se incluyen a alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado. De hecho, empieza a haber alguno que otro proyecto en donde hasta la preparatoria también ya empezamos a involucrarle en algunos proyectos. También, pues bueno, se tiene colaboración con, y algo que se promueve es que haya una relación o un retorno con la sociedad a la que estamos atendiendo, y entonces que se establezcan estrategias de comunicación claras y constantes con quienes son nuestros interlocutores, o sea, que sea un proyecto de diálogo. Y bueno, todo esto pues en el entorno en que todos nuestros proyectos van a pues promover la construcción de la paz y la justicia en diferentes áreas. Ya nos irá contando posiblemente Raquel, pues desde la parte tecnológica que se está haciendo, desde la parte de vinculación específicamente que le toca a Héctor, o Eneida también en toda su experiencia que tienen, cómo se ha ido fortaleciendo la parte del trabajo ético en los proyectos, pero el ejercicio va en este sentido a ir presentando a la universidad en una estructura que vaya permitiendo el diálogo con diferentes personas, que se vaya fortaleciendo. Existe y en este es como un comercial, pero no, un proyecto que existe desde el 2016 dentro de la DIP, que se formó, que es el programa de apoyo a la investigación, el FAI, el Fondo de Apoyo a la Investigación, en el que en estos desde el 2016 a la fecha se han apoyado a diferentes proyectos en 3 diferentes categorías, y donde promovemos, y es algo muy importante a la hora que se presentan estos proyectos, que se involucre o haya interlocutores sociales, que haya alumnos que estén participando, tanto de licenciatura como de posgrado, y entonces se relacionan específicamente, y ahí vamos haciendo una vinculación súper bonita, por ejemplo, en el posgrado, a través de los trabajos de obtención de grado. Entonces, en los diferentes programas, pues están los investigadores que están con sus alumnos, no solamente viendo lo que aprenden en clase, sino yendo a campo, involucrándose con diferentes comunidades, y han tenido un desarrollo pues bastante interesante durante todos estos años. Y entonces, en este mismo ejercicio, pues ha sido un proceso en el que hemos ido aprendiendo como universidad a hacerlo de una manera cada vez más sistemática, mucho más formal, que también es algo que nos piden en las OFIs o que está puesto dentro de nuestras orientaciones, pues ser muy reflexivos con lo que estamos haciendo y estar siempre pensando en el otro y en un diálogo constante. Entonces, lo que estamos presentando o los proyectos que se presentan, además, pues son dictaminados o son revisados dentro de los programas
de investigación, o sea, hay un equipo que revisa que cumpla con las características, porque desde que se crean los programas se busca que respondan lógicamente a las necesidades y a los planteamientos que tiene la universidad. Y entonces, pues así, o sea, podemos ir encontrando la liga de manera mucho más clara y más obvia, en donde no se quedan dos universos separados, el de los investigadores y el de los estudiantes, sino buscamos que sea un proceso de ida y vuelta en donde se van alimentando con las experiencias y las riquezas de todos los que están trabajando. Entonces, sí, para no extenderme demasiado, no vi a qué hora empecé, pero si pudiéramos, o sea, como en esta primera intervención, ¿qué podría decir que son unas de las características que tiene la investigación en el ITESO y que estamos trabajando? Pues que es una investigación con rigor, es una investigación con innovación creativa, es una investigación que busca tener incidencia y es una investigación que busca generar y promover la colaboración. Creo que esas son 4 características fundamentales que se han estado haciendo y que pues a mí me gusta muchísimo cuando están compartiendo los proyectos. O sea, eso es una, pues, un disfrute que tengo, o sea, cuando nos invitan a las presentaciones de los proyectos, de ir viendo cómo ves del papel que nos compartieron a nosotros en un inicio de que querían hacer ciertas cosas, a lo que lograron, porque de repente sale muchísimo más de lo que se habían planeado inicialmente. Gracias. Gracias, Melissa. Bueno, yo quiero rescatar 3, 4 ideas que son, y sobre todo la numeralia, ¿verdad? Me parece que es importante. Dices 10 programas de investigación, 10 PIs, 128 académicos, una investigación orientada a la formación y a la vinculación, es decir, ahí se hace como un círculo, ¿no? en las tareas sustantivas de la universidad, 121 proyectos de investigación y una relación con 114 instituciones externas, cuando menos, para la construcción de la paz y la justicia, ¿no? Eneida, ¿cómo es tu experiencia de las OFIs y la investigación? Cuéntanos. Gracias. Muchas gracias. Yo me voy a permitir leer porque si me emociono me sobreabunda logos y me va a tener que callar, entonces voy a leer para acotarme. Bueno, buenos días, agradezco mucho la invitación y me gustaría aclarar, porque no tengo encargo de investigación actualmente, que la invitación se dio porque estuve en la coordinación de la Comisión de Ética de la Investigación cuando esta comisión surgió. Así que la reflexión que comparto es desde ahí y por eso lo aclaro, porque voy a compartir mi reflexión desde ahí, desde la CEI, Comisión de Ética de Investigación. La CEI surgió precisamente como una necesidad que respondía a ese proceso de mejora constante y de apertura a los cambios y al futuro del que nos hablan las orientaciones fundamentales del ITESO. De hecho, la creación de la comisión nos manifiesta que existe un interés por hacer de las investigaciones en ITESO procesos cada vez más cuidadosos, más finos, más dialógicos e interdisciplinarios, de hacer investigación concientizándonos y deteniéndonos en los matices y detalles que engloba esta, más allá de su objeto directo de estudio y del conocimiento que se busque generar con ella. En la primera CEI, y me parece importante resaltarlo, estuvimos Rubén Toledano, del DEAM, ya jubilado, Francisco Cervantes, del DESI, Óscar Rojas, del PTI, Michelle Brennan, que trabajaba en la COFEPRIS y era representante de la comunidad, y los representantes de la DIP. De ellos, el trabajo de Christopher Estrada fue fundamental, nos apoyó muchísimo. La CEI surgió como una mejora en la comprensión de lo que es la investigación y los problemas éticos que afrontan quienes investigan. Etimológicamente, investigar significa buscar las huellas. Y se aprende a investigar investigando, normalmente con apoyo de tutores que transmiten su propia experiencia en el área de que se trate. Sin embargo, si uno le pregunta a quienes investigan qué entienden por ética, las respuestas son muy diversas.
Y esto no significa que estén equivocadas, sino que la ética se comprende y se enfatiza desde ángulos muy distintos. Cuando, si se trata de ética, hay que cuidar todos los ángulos posibles. Y para esto es muy importante que haya miradas ajenas al campo de quienes están investigando, porque estas miradas pueden ver y ayudar a ver otras cosas. Una anécdota de pasillo: un buen amigo investigador me dijo una vez, en un pasillo, que él entendía por ética los 10 mandamientos. No se lo voy a discutir, por el contrario, le voy a tomar la palabra solo como un pretexto para detonar la reflexión a través de preguntas. ¿Entendemos todos los matices de no tener otros dioses, de no matar, de no robar, de no dar falso testimonio, y etcétera? Y empiezo a preguntarme, ¿acaso no es idolatría cuando nos centramos en el ego o el éxito de la investigación a cualquier costa y perdemos de vista lo que significa y en realidad aporta nuestra investigación como servicio a los demás? ¿Entendemos que cuando logramos conocer la fórmula de los componentes químicos de una planta que los pueblos originarios han usado por siglos para tratar ciertas afecciones y patentamos esa fórmula para tratar esas mismas afecciones, estamos cometiendo biopiratería y por tanto robo? ¿O cómo le hacemos para dar una información veraz a los sujetos de investigación cuando sabemos que al decirles lo que se busca con la investigación se pueden sesgar los resultados? En este caso, ¿cómo damos una información que respete al prójimo sin sesgar una investigación? Y si estoy buscando desarrollar una fabulosa aplicación y lo logro, ¿tiene esta aplicación posibles usos no deseados y dañinos? ¿Lo sabe el investigador? ¿Se le ocurrió considerarlos? ¿Qué hacer al respecto? Ahora, si yo estoy diseñando algoritmos para reconocimiento de voces y me voy a centrar solo en la lógica algorítmica, ¿necesito el permiso firmado de los sujetos de esas voces? Aun cuando ni siquiera sus nombres van a aparecer en mi investigación, que es puramente técnica. También sucede que yo sé que no hay ningún conflicto de interés en ciertas relaciones con personas o instituciones que se establecen al investigar, aunque podría parecerlo. ¿Debería declararlas si yo sé con certeza y hasta puedo comprobar que no hay conflicto de interés? Bueno, esto de cómo se entiende la ética y sus detalles finos en la investigación, de los cuales señalé aquí algunas cuestiones, es un gran problema. Por otra parte, vivimos en una realidad que es dinámica. No es la misma hoy que hace 5 años, hace 10 años, hace un año inclusive. Y esto nos exige una constante vigilancia epistemológica para que las prácticas aprendidas no se escleroticen y sean rebasadas por la realidad misma. Parafraseando a las OFI en el punto, si no me equivoco, 2.13, se trata de hacer de la investigación un nuevo punto de arranque para que el proceso jamás se frene, cierro la cita, y un arranque cuidadoso de las personas, del medio ambiente y de nuestro lugar en el mundo. De esta manera, en consonancia con la SOFI, la CEI surgió desde un principio con una vocación muy clara de acompañamiento, porque se entiende la investigación a la luz de las orientaciones fundamentales como un trabajo interdisciplinario y dialógico. La CEI no es una instancia burocrática más para que los investigadores llenen formularios. Pretende ser un punto de apoyo, de escucha, de trabajo conjunto y de precisión en estas cuestiones imbricadas de la investigación, que debido a tantas novedades, muchas veces quienes investigan no saben cómo resolver o, lo que es peor, pueden no detectar. En este sentido, la CEI trabaja también en la concientización, punto 2.2 de la SOFI, y a través de los cursos que el ITESO contrató, pretende acercar a quienes investigan a esos matices finos del cuidado de la totalidad de los sujetos de investigación, de la verdad que se busca, de los colegas, de las instituciones, del medio ambiente, de la justicia social, etc. En última instancia, la CEI surgió como un fruto natural de las orientaciones fundamentales del ITESO enfocadas a la investigación, porque es un intento de acompañar los pasos de esos buscadores de huellas
que si buscan con cuidado amoroso, es muy factible que encuentren vestigios que develen un poco y con esto protejan y potencien también la huella del infinito en la creación, que es aquello a lo que una universidad de inspiración cristiana como lo es el ITESO aspira. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Neira. Yo quiero rescatar 2 o 3 ideas de lo que mencionaste. Me parece que es relevante cómo tú haces esa traducción de la ética, de una ética pues, para el cuidado de las personas y del medio ambiente. Y creo que un elemento clave es la vigilancia epistemológica, investigar para qué, para quién, es al servicio de los demás o no, es para el ego o es para cumplir puntos en el SNI, es para cumplir puntos con quién, es para cumplir nada más un encargo o es para pues realmente el servicio de los demás. ¿Cómo se ven estos elementos que se han vertido desde el PIT, querida Raquel? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias también por la invitación a participar en este foro. Yo también quiero aclarar como Eneida, mi encargo de investigación es muy pequeñito. En realidad, como a la hora que leíste el resumen de mi trayectoria, pues no soy yo egresada del ITESO y yo llegué antes de estar en el ITESO, estaba en el CIATEC, que es un centro de investigación de CONACYT, y ya tengo 20 años aquí en el ITESO, ahora en agosto cumplo 20 años y pues en realidad PTI, el Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales, es el que me acoge con la carrera de Ingeniería de Alimentos. Empiezo yo ahí, somos ahorita 7 ingenierías, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo pues ha cambiado mi visión de la investigación al integrarme al ITESO, al conocer las OFI. Estuve en otro de los diálogos de las OFI con respecto a la formación de los estudiantes y participó un estudiante que es alumno de la carrera de alimentos y él mencionaba por ahí de que había una maestra, porque le preguntaban que si él conocía la SOFI, ¿no? Y que había una maestra que lo había acercado a pues fundamento, estas orientaciones del ITESO, y esa era yo, porque me tocaba dar PRUP a los alumnos de primer semestre de Ingeniería de Alimentos, antes Introducción a la Ingeniería de Alimentos, y para mí yo creo que incluso para nuestro departamento es bien importante contextualizar, ¿sí? ¿En qué universidad nos encontramos? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es su idea? Y para mí que el alumno empezara a reconocerse aquí en la universidad pues es importante, ¿no? Y sobre todo identificar cómo su profesión, y más desde nuestra parte de la ingeniería, la tecnología, podría llevarse y fundamentarse en estas orientaciones, ¿no? Entonces, pues claro que con ellos no vemos el contexto de la época y que se ha estado mencionando a lo largo de estas presentaciones o estos diálogos de cómo surgen las OFI, pero pues sí ha sido para mí bien importante el cambio de pensamiento que he tenido y cómo tratar de transmitirlo a los estudiantes. Porque si bien venía de un centro de investigación en donde pues nuestro pan de cada día era buscar fondos nacionales, internacionales para poder hacer investigación, y siempre viene un apartado de y el impacto social y el impacto ambiental que trae tu proyecto, pues en realidad uno lo llena, trae un poco de idea, pero lo importante es la parte más técnica, ¿no? Entonces, pues he realizado poca investigación aquí en el ITESO,
pero yo siempre la he llamado más una investigación aplicada porque ha sido más vinculación, mucha vinculación con la industria de todos los tamaños. Hay mucha transformación de alimentos aquí en el estado y mucha producción primaria de alimentos aquí en el estado, entonces atendemos desde productores hasta grandes empresas, ¿no? Y una de las OFI más interesante pues es esta del compromiso social, porque aunque sí hemos tenido proyectos en el departamento, específicamente yo, con pequeñas comunidades o con productores, pues en realidad el compromiso social que como yo lo entiendo de la OFI, no es únicamente con el desfavorecido, ¿no? Sino también es cómo estamos, por ejemplo, integrando los objetivos de desarrollo sostenible en los proyectos que nosotros, los objetivos de la ONU, en los proyectos que nosotros estamos generando, ¿no? Y de repente, desde la parte de alimentos, pues esto que comentabas, Eneida, no está desligado de la ética, porque pues sabemos que la producción de alimentos acaba con muchos recursos, entre ellos el agua, ¿no? Y necesitamos también que haya un desarrollo económico de la región, y entonces queremos un centro de logística y queremos exportar y queremos generar trabajo, pero lo que estamos produciendo pues necesita mucha agua, y entonces pues ¿qué hacemos? ¿No? Dejamos a la gente sin agua, producimos alimento, hacemos crecer a las empresas. Entonces ha sido bien interesante cómo a través de las asignaturas en los mismos PAP, porque ahorita tengo el encargo de coordinadora de proyectos de aplicación profesional por segunda vuelta, cómo invitamos a los estudiantes de nuestra área de ingeniería a participar en estos proyectos que llevan un componente de investigación y que reflexionen sobre los beneficios que va a dar la investigación, pero también los debates que puede generar, ¿no? Entonces, creo que, bueno, me tocó en la etapa de la formalización de los proyectos de investigación, que incluso le quitamos la parte de formal, antes se llamaban PFIs y ahora son PIs, y también la generación del FAI, ¿no? Este fondo que pudiera apoyarnos a desarrollar estos proyectos. Y en este momento yo tengo un proyecto de inteligencia artificial para la generación de alimentos, en donde estamos involucrando a ciertos productores de ingredientes de México, un poco tratando de rescatar aquellos ingredientes ancestrales, aquellos alimentos que ya por mucho tiempo han demostrado que dan beneficio a la salud a través del consumo. Y entonces hablabas de la biopiratería, ¿no? Y afortunadamente, pues dentro del proyecto logramos trabajar o integrar este protocolo de Nagoya, que poco se conoce, para poder a estas comunidades que nos están brindando estos ingredientes. Específicamente estamos trabajando con amaranto, bueno, con muchos ingredientes, pero con uno de ellos el amaranto y epazote, y cómo beneficiar a las comunidades que de alguna manera nos están dando su conocimiento, ¿no? Entonces, pues este impacto social, este compromiso social, hay que llevarlo a la reflexión, que es otra de las OFI, o es otro de los elementos que las OFI siempre establecen, estar dialogando, pero también reflexionar, ¿no? Y nos cuesta trabajo, pero como ingeniería siempre decimos que tenemos que tener el apoyo de alguien de la parte social para que nos ayude a reflexionar más, pero creo que en estos 20 años yo lo he visto, el cambio en el departamento, me entusiasma cómo hay más alumnos de licenciatura que se interesan por esta parte de la investigación, la aplican, incluso emprenden, ¿sí?
y cómo nos estamos conectando ahorita también con los posgrados. Entonces se abre un diálogo, participamos de diferentes áreas de la universidad y eso es muy rico tener una mirada externa, ¿no? Entonces creo que el departamento, Manuel, para terminar y responder, ha evolucionado en esta parte de la investigación. Y no solo volteamos a ver, porque era muy fácil conectarnos con gente de otras universidades, de otros centros de investigación, tanto nacionales como internacionales, pero lo interesante es cómo nos estamos volteando a ver en este momento al interior y tratando de conformar equipos con diferentes visiones y formaciones para que nuestra investigación en realidad tenga un propósito y poder detectar todos estos puntos, estas cuestiones que generan incluso en debate de cómo vamos a abordar un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, pues yo agradezco esta oportunidad que también pues se menciona en la SOFI, es decir, nosotros debemos de investigar para innovar, ¿sí? Pero esa innovación sí debe de tener este compromiso social, este diálogo antes de nada más innovar por innovar, ¿no? De crear. Y yo sí he sentido esa libertad creativa aquí en el ITESO y además pues creo que he aprendido a detectar cómo aprendo de los mismos estudiantes, de las ideas que ellos tienen, pues el interés que tienen también de cuidar esta casa común, ¿no? Muchas gracias, Raquel. Miren ustedes cómo, bueno, la doctora Melissa nos platica, nos da una visión general de cómo está la investigación en el ITESO, una numeralia, 120 y tantas personas haciendo investigación en 100 y tantos proyectos de investigación. La doctora Eneida nos platica cuál es la calidad, digamos, de esta investigación que ella ha visto desde la coordinación de ética de investigación. Y nos plantea algo que, reitero, me parece muy interesante, ver más allá de lo obvio, el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente, la búsqueda de la mejora constante, el servicio a la investigación para el servicio a los demás. Y Raquel nos platica cómo pues, esta investigación tecnológica, que quizás en un primer momento era investigación pues, pura y dura, se ha ido transformando y como reentendiendo pues en beneficio, digamos, de una libertad creativa, pero al mismo tiempo de un compromiso social. Es decir, una investigación contextualizada y aplicada, pero que supone estar situada, es relacional en términos de impacto social, de impacto ambiental. ¿Cómo, Héctor, se ve, digamos, cómo se traduce esto desde la mirada de la Dirección de Integración Comunitaria, desde el COINCIDE, desde el PAP, desde tu experiencia? Es mucho hablar desde las tres trincheras. Voy a hablar de la investigación desde la perspectiva de la DIC. Disculpen ustedes, me voy a concentrar en eso. La DIC, para quienes no tienen mucho detalle, está integrada por varios centros: el Centro de Educación Física, el Centro de Promoción Cultural, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, etcétera, etcétera. Somos 9 centros y la Coordinación de Participación Estudiantil. Cada uno de los centros tiene un quehacer propio. Vuelvo a mencionarlo, el Centro de Educación Física, pues es esto, promover la formación de la persona a través de la actividad física y el deporte. El Centro de Promoción Cultural, pues se centra en precisamente la formación y la contribución a los procesos de las personas desde la perspectiva cultural y así sucesivamente. La DIC se ha ido integrando
por estas dependencias mediante un proceso histórico de varias décadas. Todavía recientemente se fundó el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, se acaba de constituir una coordinación para temas de paz, en fin. Ha sido un proceso dinámico que ha ido completando un espectro amplio de visiones y de propuestas. Cuando yo me incorporo como coordinador académico de la DIC, una de las primeras preguntas que nos hicimos fue ¿qué están haciendo los distintos centros como procesos académicos? La primera respuesta que todos dimos fue, claro, docencia, ¿no? Hay materias en los distintos posiciones del currículum que están a cargo de la DIC y que son en las que participamos, en fin. Y nada más. Y bueno, también algunos de nuestros compañeros y compañeras hacen investigación. ¿Y qué están haciendo? Bueno, déjenme que les pregunte, ¿no? Y también hacemos vinculación. Bueno, y resulta que entonces los centros de la DIC son entidades académicas que desarrollan las 3 funciones académicas básicas de la universidad. Pero tradicionalmente nos habíamos centrado más en el asunto de la docencia. De ahí surgió la idea, dado que sí existen prácticas de investigación en los centros de la DIC, surgió la idea de organizarlas un poco más, de darles proyección, de conformar un espacio que ayudara a quienes están haciendo la investigación en los centros a desarrollar capacidades para la investigación, a tener una herramienta para la divulgación de los saberes y de los resultados de estos procesos de generación de conocimiento. Dijimos, bueno, vamos a intentar configurar un programa de investigación para la DIC, no para alguno o algunos de sus centros, sino para el conjunto de dependencias académicas que integran la Dirección de Integración Comunitaria. ¿Y quién se va a hacer cargo de plantear las preguntas relevantes, pertinentes, oportunas, que involucren todas las visiones de la DIC? ¿Quién es esa mente brillante que nos va a decir por dónde podemos ir avanzando en la producción de conocimientos? Pues decidimos precisamente involucrar a todos los compañeros que están haciendo algo chiquito o más grandote para reflexionar juntos cuáles son esas preguntas que resultan pertinentes y adecuadas. En el camino nos dimos cuenta de que el modelo educativo del ITESO y por lo tanto las OFIS nos plantean la plataforma y el punto de partida para una empresa de este tamaño. Así que después de muchas horas de diálogo, incluso horas en pantalla, porque empezamos este trabajo en tiempo de pandemia, logramos fijar un punto de partida y una pregunta central. ¿Cómo es que los sujetos se configuran a partir de sus condiciones de vida individuales, sociales y culturales? ¿Cómo la persona va definiendo un proyecto para su existencia? ¿Cómo la sociedad como colectividad se va planteando también alternativas de configuración y de desarrollo? Eso entendemos por sujeto, no entendemos a la persona individual solamente, sino esta capacidad de las personas y de la sociedad para plantearse un horizonte de vida. ¿Cómo se configura esa capacidad? A partir de las condiciones
en las que vivimos todos los días. Condiciones relacionadas con tu cuerpo, con tu subjetividad, con tu sentido de trascendencia, con tu vinculación con otros, con tu vinculación con el Estado, con el sentido de vida que emerge desde los códigos culturales. Es una pregunta amplia que da lugar a que muchos participemos en el debate. Esa era la idea, que el programa de investigación le abriera a quienes estamos haciendo investigación en la DIC un espacio de discusión, de aprendizaje colectivo, de construcción conjunta. Después de ensayar con estas ideas, de plantearnos muchas preguntas, de pensar en la estructura organizativa, dijimos, creemos que estamos listos incluso para formalizar el programa de investigación e incorporarlo en la red de programas de investigación que coordina la Dirección de Investigación y Posgrado. Estamos a punto de tener carta de ciudadanía en esa red. Ajá. Mientras tanto, pues ya tenemos procesos en curso para promover la discusión entre investigadores, para tener ofertas de capacitación para la gente que está haciendo este tipo de prácticas. Estamos convocando a compartir productos y resultados de las investigaciones para divulgar, en fin. Entonces, pues las OFIs son el punto de partida y de inspiración de esta empresa que ha reunido a muchas personas, ha implicado un tiempo largo de reflexión y ha supuesto también como el fortalecimiento de las capacidades de las personas y de los centros en esta materia. Bueno, hay mucho que decir, pero hasta aquí. Muy bien, gracias. Bien, pues creo que Héctor nos platica el proceso de construcción del programa de investigación de la DIC y cómo las OFI se constituyen pues, en piedra angular, ¿verdad?, del trabajo y del proyecto de investigación, el programa de investigación de varios centros y de varios departamentos en la DIC. Y la pregunta es, ¿cómo los sujetos se configuran? Esa es una traducción y una manera de aterrizar, ¿no? Quisiéramos conocer también, pues, cuál es como la experiencia de ustedes, ¿no? Quisiéramos abrir el micrófono, pues, para que nos planteen, nos hagan comentarios, hagan preguntas, ¿verdad? Respecto de, ya empiezan a moverse porque dicen, chin, ya nos van a preguntar. Pues un poco la experiencia de ustedes respecto de las OFI y la investigación. Quizás algunos o algunas tengan inquietud de hacer investigación, sean investigadores, investigadoras. Pues queremos escuchar sus preguntas, sus planteamientos, sus comentarios a lo que han dicho las colegas y el colega Héctor. Ahí va Laurita con el micrófono. Gracias. Nadie se anima, me pongo como conejillo de indias. Bueno, primero muchas gracias por compartir. Disfruté mucho escucharlos y me pusieron a reflexionar mucho acerca de cómo se hace investigación aquí en ITESO y este sello que nos da ser ITESO y me encanta que las OFI estén aterrizando esto en algo tan concreto que podemos ver, pero cuando estamos investigando aquí en ITESO como que no lo vemos tan claramente hasta que ya lo comparamos con otros. En particular estoy haciendo investigación, estoy terminando el doctorado en educación, pero centrándome en áreas de matemática educativa y formación de profesores. Entonces, uno está metido en el fango, ¿no? Y no te das cuenta que esto que estás trabajando, centrando en las personas, cuidando tanto esta parte ética,
ya lo ves tan natural que cuando ya me voy a trabajar con personas de áreas de matemática educativa de Latinoamérica y comparo, al principio ni entienden el proyecto, dicen, a ver, espérate, esto está demasiado diferente, ¿de dónde salió? Y ya conforme han ido entendiendo de qué trata, se enamoran de él porque ven este sello humano que tiene, que ellos ni siquiera consideran, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos muy privilegiados de estar aquí y de estar inmersos en esta filosofía de trabajo. Y pues bueno, lo que comentaron simplemente me hizo reflexionar en eso, ¿no? Agradecer en dónde estamos y que tenemos esa visión ya inculcada en nosotros. Gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es María Teresa Jiménez. Yo soy químico farmacobióloga de origen. Sentí mucho placer escuchar el gusto por la ciencia aquí. Y hice aquí en el ITESO la maestría en comunicación de ciencia con un objetivo que tomaría el concepto que dijo la doctora Raquel de investigación, de aprendizaje e investigación, porque yo vine con un propósito ya siendo una persona mayor. Y al escucharlos a ustedes, esto terminé en el 2007. A partir de ahí tengo un proyecto social grande en dos cosas de divulgación de ciencia y comparto lo que ustedes dicen. Me da mucho gusto escuchar la combinación y la traducción que hacen de lo que están platicándolo junto con la parte cuantitativa que es tan importante para dar marco. Y bueno, yo encuentro en todos ustedes como una línea donde me completan el cómo, el cuándo, las preguntas iniciales de las que hablaron. Y me deja absolutamente entusiasmada lo que el maestro, doctor, nos hace favor de compartir, porque en un tiempo tan terrible que fue la pandemia, ellos fueron innovadores. Y aquí yo le tengo una pregunta, con un universo tan abierto, porque yo también tuve la oportunidad de, en tiempo de pandemia, continuar en el proyecto, que es un proyecto con niños que venían en escuelas públicas y en la tarde se podían conectar con las talleristas y preguntar cuando su mamá les prestaba el celular después que venían de trabajar. Y tuve unas colaboradoras maravillosas que hacían. Entonces, sé la experiencia de la pandemia en la necesidad de la comunicación con el otro. Entonces, ahí tengo yo una pregunta. ¿Cómo se hace para decir cuándo, hasta aquí, hasta cómo? Porque la parte esta que yo escucho de las preguntas es riquísima y es muy importante. Y sí, bueno, tenían la estrategia. Pero ¿cómo lograron decir cuánto tiempo vamos a dedicar? Ya estamos suficientes en esto. Los estudiantes, que eso me da muchísimo gusto ver la presencia de los alumnos, sino quiénes somos. Porque les dejo presente un comentario de una alumna que un día me dijo, eso está bueno para ti, Tere, porque ya estás grande y ya tienes tu vida resuelta, pero yo necesito ganar dinero. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hace para si es que existen algunas líneas, en principio para haber decidido hacer un proyecto tan innovador, en un tiempo donde estábamos tan tristes y tan deprimidos y tan asustados, porque hablo de contexto social, personal y tal, y la otra, ¿cómo se definen los momentos de un proyecto en esas condiciones? Porque la incertidumbre la vamos a seguir teniendo. Gracias. Héctor. Es a mí. Bueno, no sé cómo se hace. Te voy a compartir un poquito más de cómo lo hicimos. Ajá, qué ruta seguimos nosotros. En ese tiempo de pandemia, lo primero que hicimos fue entender qué está haciendo cada quien. Cada centro de la DIC tiene una tradición y una trayectoria, entonces, ¿qué está haciendo cada quien? Y a partir de ello, empezamos a preguntarnos justamente esto, qué preguntas no están resueltas a partir de esos quehaceres o de los imaginarios que las distintas personas que integramos los centros tenemos. La pandemia nos distanció físicamente,
pero pues aprovechamos lo más que pudimos las herramientas tecnológicas para mantener la comunicación. Teníamos incluso sesiones de 30 a 40 personas que estábamos reunidos por un par de horas discutiendo el tema. Nos tocó a quienes facilitamos el proceso documentar todo lo que ahí ocurría, leerlo, releerlo y volver a lanzar preguntas y volver a convocar a los grupos, hasta que fue apareciendo esta idea del sujeto con mucha fuerza. Al principio eran preguntas más fragmentadas: ¿qué pasa con el medio ambiente, con el deporte, con la experiencia espiritual? Eran preguntas más fragmentadas y poco a poco se fue perfilando una narrativa que nos condujo hacia allá. Cuando la idea del sujeto, entendida como la comenté hace un ratito, de esta capacidad de las personas y de la sociedad para configurar un proyecto de vida, aparece, dijimos suficiente potencia tiene la noción como para convocar y animar procesos. Y entonces de ahí a materializar la idea. ¿Qué significa esa pregunta desde la perspectiva de la DIC? Dividimos el programa en 3 ámbitos de conocimiento: el ámbito de la salud y el bienestar, el ámbito de lo social y el ámbito del medio ambiente, y en cada ámbito un montón de preguntas con la expectativa de que esas preguntas animen procesos concretos de investigación en los centros e intercentros. Así lo hicimos. Y estamos pues ensayando, aprendiendo. Gracias. ¿Alguna otra participación más o alguien quisiera también alguna resonancia de lo que han platicado las compañeras? Sí, Raquel. A mí me gustaría agregar un poco y me interesa mucho el área que estudiaste de divulgación, ¿no? de la ciencia, porque ¿de qué sirve investigar también si solo la difundimos en los medios exclusivos para estas investigaciones? Y tú, Manuel, comentabas en un inicio, pues es para el SNI, es para saber, digo yo hace muchos años que ya no tengo SNI, pero es para tener un número de publicaciones, etcétera, ¿no? Y yo creo que algo que yo he detectado en las ingenierías, empezando por mi departamento y felicitando al MAF, al Departamento de Matemáticas, con este ejercicio que nace de los estudiantes, que nace de Ingeniería en Nanotecnología, de la Feria de Ciencia y Tecnología que organizan los alumnos, y ya no sé si esta fue su 3ª edición, acaba de pasar hace un par de semanas. Es gratificante ver a los estudiantes exponer sus proyectos. Se han estado animando a hacer una investigación que lo lleve también a emprender y aplicar pues lo más pronto posible aquello que estén desarrollando para el beneficio también de la sociedad, y cómo diferentes áreas del ITESO también se presentan en este tipo de ferias, como el CEGIN, para poderlos apoyar a cómo su idea la puedan proteger, la puedan transferir, ¿no? Pero me regreso a la parte de divulgación, porque cada vez se están soltando un poco más los estudiantes para atreverse a divulgar, ¿no? Y no nada más llevarlos a otros foros específicos, sino, y más ellos que pues nacieron con la tecnología y están todo el tiempo en redes sociales, cómo se animan a hablar de su investigación y a que todo el mundo la pueda entender, ¿no? Entonces, pues felicidades por esta área de la divulgación y por este sello que luego creemos que los estudiantes, yo he visto cómo ha crecido el número de alumnos interesados,
y no hace mucho cambiamos los planes de estudio de las ingenierías y para mí muchas de las ingenierías ya estamos desdibujadas, o sea, ya no hay límites entre una profesión y otra, porque además también los estudiantes, que me da gusto que haya algunos estudiantes por aquí, se interesan con mucha facilidad principalmente en un área, pero quieren complementarla con otros conocimientos, ¿no? Y entonces, darles también ese empuje, esa capacidad de decirles, pues eres capaz de que aunque tu profesión a la que te inscribiste no es esta, te incorpores con nosotros en este proyecto, aportes ideas, aprendas y pues tienes otras competencias, ¿no? Pero entre ellos la divulgación hace mucha falta. Muy bien. Yo quería completar otra cosa. Yo los escuchaba ahorita desde la parte de los estudiantes y sí me toca convivir con estudiantes como docente, pero específicamente en la parte que estamos en la DIP, en la coordinación de investigación, y escuchándote, Nancy, me llamó mucho la atención cuando hablaban que estas características se comparten. Veo en cómo ha ido cambiando también la forma de, y nos lo decía Raquel, la forma de ser investigador en el ITESO. O sea, cómo han ido estableciéndose pasos distintos y cómo también está de repente este temor o ¿cómo le hago para poder compartir con otros? Lo pienso específicamente en dos situaciones particulares. El año pasado se lanzó por primera vez ese fue en el 23, en noviembre del 2023 se lanzó una convocatoria de investigación para investigadores a nivel SUG, es decir, a nivel de las universidades jesuitas de México. Entonces, el esfuerzo como colectivo para poder estar encontrando a esas otras personas con las que pueda yo estar colaborando y podamos estar haciendo y enriqueciendo proyectos que a lo mejor no se queden a nivel regional. Yo sé que en el ITESO pues tenemos una zona de influencia posiblemente mucho más marcada en el occidente del país, no exclusivamente, pero sí con una mayor presencia, pero que en este momento, a la hora que se abrió a nivel México, está bien interesante y bien bonito como investigadores de Tijuana empezaron a trabajar con los de ITESO y también con Puebla, o con la universidad, con el ICIA, si es que en algún momento se pudieron estar integrando, que están en Oaxaca. Entonces, este ejercicio de colaboración es bien interesante, bien enriquecedor. Y sí, al principio, creo que los alumnos, los investigadores es así como, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cuáles son las reglas? ¿Y cuánto me puedo ver? Y el ir tomando estos tiempos, ha sido un proceso. Y actualmente se acaba de promover una convocatoria de investigación, pero a nivel AUSJAL, es decir, a toda América Latina. Entonces, ahora el reto es con 39 instituciones que formamos la red jesuita de universidades en América Latina. Entonces, son procesos que desde la DIP es bien bonito, que nos toca estar viendo, cómo se van generando esas redes, cómo este sello ITESO, está muy presente con esto todo que decimos de la SOFI, pero cómo va permeando también y cómo se comparte con estas otras universidades con las que tenemos relación. Era algo que quería compartirles. Sí, fíjense que escuchando a las compañeras y a Héctor comentar, yo quisiera lanzarles la pregunta de, en un contexto actual de influencers, ¿no? Y que pues le hacen caso al que tiene más likes o más seguidores, ¿no? De TikToks, ¿no? Que son de 10 segundos, 5 segundos y que así se quiere tener la información y el dato y tomar decisión en función de eso. ¿Qué sentido le ven ustedes o cómo se imaginan pues todo lo que estamos aquí planteando, ¿verdad? Héctor nos habla de un proceso de construcción desde la pandemia, es decir, por ahí del 2020, ¿no? Hasta ahorita 5 años y dice que todavía no tenemos carta de ciudadanía de ese programa, ¿verdad? 5 años. La doctora Raquel nos platica de 20 años en el departamento. O sea,
¿qué les evoca estas, digamos, dimensiones bien asimétricas, ¿no? De procesos de conocimiento, de saber, de toma de decisiones, etcétera. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven ustedes, no? Quisiéramos escuchar. A ver, ahí atrás parece que ahorita. Me provocaste. Estaba pensando decir otras cosas, pero esto me ayuda. Me ayuda diferente de lo que iba a decir. Yo creo que lo que tú estás diciendo va a otra de los temas de las OFI y pues del sentido de la universidad, sea jesuita o no, que es la formación. Porque de lo que estás hablando es del gusto, de la pasión, de la afición por la superficialidad y rapidez de la información y de las cosas. Y eso no va al fondo ni de la formación, ni del conocimiento, ni de la investigación. Entonces, hay que aprender a convivir con eso. Es un elemento de la realidad total con la que estamos interactuando. Y es más, no me gusta cuando se habla que los alumnos de un modo y nosotros de otro. Somos los mismos, nomás andamos de vedidos, como aquella expresión histórica, ¿no? Entonces, eso va a la formación, o sea, cómo es un reto creo que para todos los que damos clases, cómo enganchar a los alumnos con esos anzuelos, que es esa superficialidad y rapidez, ponerlos a que profundicen un poco más. Porque sin eso no hay formación y sin eso no hay solución de los problemas sociales, ni técnicos, ni de ningún tipo de los que estemos hablando. Es mi visión. Aprovecho que ahorita volviste a hacer referencia a los 20 años de Raquel en el ITESO, que son los que yo tenía cuando ella entró. ¿Sí? Lo que quiero es nada más mencionar que en realidad, bueno, coincide con que ayer una persona, ahora trabajo en el archivo histórico, lo cual es consistente con que yo tenía 20 años cuando tú entraste. Ayer una persona que llegó a compartirnos un material de algo que no tenemos en el archivo, me dijo, yo me enteré de lo que hacían ustedes en una parte de ese mismo, bueno, no se llamaba PTI, no existía el PTI porque fue precisamente en esa época, pero en ingeniería pues había un grupo que le llamamos el Grupo Solar y hacíamos cierto tipo de investigación. Él me contó ayer, estaba Dan ahí, ¿verdad?, cuando me platicó, me enteré de ustedes por un proyecto que fui a hacer a Tlaxcala, donde había unos calentadores solares que ustedes habían construido. Pues sí, es decir, el tema de que lo que hay que investigar debe tener una conexión con la realidad es, pues no de 50 años, pero unos cuantos años después. O sea, estoy hablando a los 5 años de que se promulgaron las OFI, los proyectos estos a que me estoy refiriendo. Y luego me acordé otro problema por el cual pasamos nosotros. Creo que eso ya está superado, como pues acabas de decir tú, Raquel, porque me voy a referir a un aspecto de lo técnico. O sea, era tal el énfasis en el impacto social que cuando uno planteaba un proyecto que iba pues a encontrar el factor de no sé qué y el coeficiente de no sé qué para poder entender el aparatito que estamos haciendo, eso era mal visto porque es que lo que quieren es generar tecnología para quitarle chamba a los pobres. O sea, era facilísimo, es un rollo que a mí me parece setentero, sesentero, no sé cuál sea el término medio burlesco para referirme a esa que era nuestra realidad. O sea, proyectos que se cuestionaban porque dices, bueno, sí, vas a encontrar un factor, vas a encontrar una ecuación, un modelito matemático y pues para poder servir mejor, ¿no? Pero fue trabajoso eso, que creo, y me da gusto ver como que eso ya se superó. Gracias. Muchas gracias. Sí. Carmen.
Muchas gracias. Yo quería regresar a esta característica que había planteado Melissa de la investigación que genere y promueva la colaboración hacia afuera, pero también hacia adentro. Y en ese sentido quería pues preguntarles en su experiencia cuáles han sido esos desafíos para generar esas redes de colaboración que a veces pareciera que es más fácil generarlas hacia afuera que hacia la propia institución. Y yo celebro mucho pues, estos encuentros que ha habido del SUG, de ahora AUSJAL, estas iniciativas, y que nos obliga un poco a mirar también hacia lo que estamos haciendo adentro de la universidad y conectarnos. Entonces, un poco los desafíos que ustedes han identificado y si tienen algunas pistas para pensar cómo hacerles frente. Y por otro lado, cuando yo estudiaba en el ITESO hacíamos tesis de licenciatura, tampoco eran perfectas evidentemente, pero a mí siempre me genera como preguntas cómo fomentamos más vocaciones de investigación en estudiantes que sí desean, de nivel de licenciatura quiero decir, que sí desean, sí tienen el perfil, sí quieren como incursionar en este ámbito y que a veces no encuentran tan evidentemente o tan fácilmente acceso a esta vinculación. Pero no. Bueno, creo que no hay, respondiendo Carmen como al primer planteamiento, no hay un camino único y creo que también ahí está la riqueza. Hemos encontrado diferentes caminos, uno de ellos, y bueno, creo que tiene que ver mucho pues también con la formación que tengo, es tener la mayor cantidad y que se relaciona a las preguntas que hizo Héctor al principio sobre qué estamos haciendo en la DIC, pues en este caso el poder tener sistematizado la mayor cantidad de información que tenemos de lo que se está haciendo en el ITESO relacionado a investigación. ¿Dónde está el reto? Pues que eso que se puede sistematizar, poderlo compartir de una manera que sea clara y que sea accesible para todos, porque una cosa es como la pensamos y en esto va la parte de divulgación, o sea, como la imaginamos nosotros, pero cómo podemos ir haciendo para que otros puedan llegar a ella. Entonces, pues ese es un reto mayúsculo. Y esa es una de las formas. Pero otra que hemos encontrado y que ha dado como mucho pie es a través de reuniones, ya sea formales, a través de, en el ITESO tenemos varios organismos colegiados, entonces, bueno, dentro de estas reuniones, en donde de repente se dan esos momentos para estar compartiendo lo que estamos haciendo. Y entonces, a veces tenemos tantas actividades en el ITESO que no nos alcanzamos a ver qué hay en la agenda en todos lados o no nos da el tiempo, pero cuando caes o piensas que puedes ir y lo planeas con tiempo a alguna de las presentaciones, te vas dando cuenta que hay otras personas que están pensando en cosas similares a las que a ti te interesaba. Y entonces, ya sea en organismos colegiados o ya sea en estas actividades múltiples que tenemos en la universidad, de repente se pueden generar estos diálogos y nos ha tocado ver en estos últimos 2 años, que es el tiempo que yo tengo en la coordinación de investigación, que algunas colaboraciones se dieron a partir de esos 10 minutos antes de empezar a platicar, de empezar la reunión o 10 minutos después, en donde dicen, yo estoy haciendo y justamente pensando en los ingenieros, estoy desarrollando una cosa que necesita, o sea, un algoritmo que necesitaba yo ver quién lo podía aplicar. Entonces, sí hay formas, muchas que tenemos que seguir promoviendo. Esta parte de tener lo sistematizado pues es importante, pero la socialización, o sea, estos es momentos donde nos reunimos y podemos conversar y decir qué estamos haciendo y por dónde van nuestros avances, también son súper ricos, pues para ir haciendo estas ligas. Justo nos ha tocado ver a Federico y a mí en estos años, cómo en estas reuniones pues aparecen vinculaciones de proyectos que van generándose con personas que se conocían de hola a hola, pero que no habían tenido oportunidad de contar qué estaban haciendo y que van creciendo. Entonces, pues bueno, creo que no hay una forma única, creo que hay muchas
y comparto estas dos que nosotros hemos visto. Yo veo en esta dificultad para trabajar ad intra con diferentes proyectos, yo veo un problema que es que los tiempos de investigación a veces son muy cortos, los encargos de investigación a veces tienen poco tiempo. Normalmente cuando se da el encargo de investigación se da porque hay un programa de investigación en el departamento al cual te vas a sumar. Y entonces hacer que ese se sume a otro programa que se hizo con otra lógica distinta, pues puede resultar muy problemático. Y me parece que esto puede surgir como ha trabajado muchas veces en el ITESO, en esas charlas de pasillo, en ese café, donde con personas de diferentes áreas platicamos, vemos que tenemos diferentes ángulos para ver un mismo problema y desde ahí tratar de fomentar que se pueda producir un programa de investigación que reúna a varios colaboradores. Pero es un trabajo a muy largo plazo. O sea, no es, me dan el encargo de investigación y ya tengo el proyecto. No, es algo que va a llevar mucho tiempo, no es tan fácil, porque los proyectos a veces pues, son departamentales. No a veces, son departamentales normalmente, y sumar a un externo es difícil. Es lo que yo veo. Aquí, bueno, Carmen, yo te voy a dar un poco mi experiencia y sobre todo con este último punto que comentó Juan Jorge, que pues fue al que le tocó entrevistarme cuando iba a entrar yo aquí al ITESO. Él estaba dejando de ser el director del departamento de PTI, estaba transfiriendo ahí el cargo. Yo me encontré con ellos, con el Grupo Solar, y ya no me tocó trabajar directamente con Juan Jorge, pero con David Gudiño, que era otro profesor del DPTI, pues en todo proyecto, pues como ya teníamos también las líneas de investigación, se estaban definiendo en el departamento, me tocó colaborar mucho con él y pues desarrollamos cosas muy, muy interesantes aplicadas en la parte de alimentos. Ellos ya traían muchos años de trayectoria en la parte de investigación solar, secado solar en alimentos, ¿no? Y hasta el último día que estuvo David por aquí, pues pudimos colaborar. Pero te iba a decir que mi experiencia ha sido siempre a través de los estudiantes. De hecho, yo llegué al ITESO porque he de confesar que conocía el ITESO un poco de oídas. Yo soy de La Paz, Baja California Sur, y la mayoría de la gente de La Paz se venía a Guadalajara a estudiar. La mayoría se iba a la Autónoma y unos pocos que sí querían estudiar ingeniería se venían aquí al ITESO. Entonces tenía yo el conocimiento del ITESO, pero jamás había entrado a la universidad, nada más conocía el puente, que cuando pasaba por ahí decía ITESO. Pero un par de estudiantes de ingeniería química llegaron al CIATEG a pedir, porque se hacía tesis en ese entonces, a pedirnos equipos porque estaban haciendo unas cosas para su tesis y pues ahí nos platicaron de que, oye, van a abrir la carrera de ingeniería de alimentos y bueno, pues a mí mi profesión siempre me ha apasionado mucho, entonces dije, bueno, pues voy a ir a ver qué puedo hacer yo por ahí en el ITESO. Y ya estando aquí, han seguido, o sea, son los mismos estudiantes que llegan con un interés de, oye, de hecho, pues cuando yo entré se estaban terminando las tesis, estaba iniciando el PAP y me tocó todavía acompañar algunas tesis de ingeniería química y era el interés de los estudiantes, que incluso nos empezaron a conectar a otra gente aquí al interior del ITESO. Entonces, mi experiencia ha sido amor al arte, porque como dices, todo el mundo tenemos muchos encargos aquí en el ITESO, muchas cosas que hacer y por eso decía yo que mi experiencia que les vengo a compartir no es con un encargo de investigación, sino es mezclarlo con mi docencia, con los mismos PAPs
incluso en el departamento tenemos un PAB de investigación, ¿sí? Y contestando también esta parte de cómo acercamos a los estudiantes, créeme que son muchos los estudiantes que se acercan a tener este PAB. No solo son proyectos internos del ITESO, sino tenemos convenios con otras universidades y centros de investigación, incluso alumnos que son foráneos, que identifican algún centro de investigación o en la universidad de su estado, van y también, oye, es que están trabajando sobre este proyecto, yo quisiera, y eso ha permitido conectarnos a los investigadores. Y sí, como lo mencionaste y lo comentaba yo anteriormente, para mí al inicio era más fácil conectarme hacia afuera que hacia adentro. Pero aquí esta evolución pues ha sido un poco por las ganas que tenemos a los que nos gusta hacer investigación, de aunque sea tener un dedo puesto ahí, no todo el pie, no todo el tiempo, que a esto ahorita que te veo, Nancy, ha llegado hasta las preparatorias, ¿no? O sea, a mí me llamaba mucho la atención cuando mis hijos estaban a nivel preparatoria, ver cómo llegaban con ideas de proyecto, oye, podemos hacer, etcétera, y queremos, y cómo el ITESO, pues de repente también empezó a cobijar a esos chicos de prepa que traen ya como ideas de verdad, los estudiantes tienen ideas muy, muy interesantes. Y para mí ha sido a través de ellos esa, oye, es que hay un maestro que... Y ya, sin pena, pues vamos, tocamos, oye, podemos hacer esto y si cae dentro de los intereses y de las líneas que, como bien decía Zeneida, tenemos en el departamento, pues podemos cobijar estos proyectos. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, a mí me gusta pensar que la investigación en el ITESO no es un accidente, o sea, no está puesta aquí porque no encontraron otro terreno donde poner a los investigadores. Cuando yo le contaba a mi familia lo que hacía aquí, me decían, ¿y en dónde están y dónde trabajan los investigadores del ITESO? ¿En qué parte de la ciudad? No, a ver, no es que estén en centros afuera, es una característica que parece obvia, pero que es muy importante, que sean investigadores dentro de una universidad, dota a la investigación de otras características importantes. Una de ellas, la que decía Raquel, la relación que se puede tener con los estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, ahora hasta preparatoria. Creo que, a ver, una manera de fomentar un poco más la investigación en los estudiantes, que preguntaba Carmen, es pensar que tenemos un encargo en el ITESO. A ver, no hay encargo de investigación, encargo de docencia, encargo de vinculación, no. Es un encargo con 3 funciones que tienes que relacionar y que están imbrincadas. O sea, yo no salgo del aula y me voy a mi oficina y dejo de ser docente, y tampoco es que cuando entra al aula deje de ser investigador. A mí me gustaría pensar que quienes tienen encargo de o funciones de investigador, no encargo de investigación, llegan al aula y encuentran ahí un espacio para promover la investigación único, porque además el ITESO es una universidad muy intercultural, con muchísimos foráneos, inclusive gente de otros países, entonces eso todavía hace más rica la posibilidad de hacer investigación. Entonces, creo que sí tenemos que entender que la investigación en el ITESO, además de todas las características que ya decían que tiene por las orientaciones fundamentales, tiene esta oportunidad magnífica de vincularse, de relacionarse con los estudiantes y generar propuestas y generar investigación. No digo que mejor o peor que otros centros de investigación, pero sí que esos centros de investigación pues no tienen esta posibilidad de relacionarse con los estudiantes, ¿no? Entonces me parece que no olvidemos eso, pues que no es que dejamos de ser dentro del aula investigadores, sino que por el contrario tendríamos que ser más investigadores quizá de lo que somos en nuestras oficinas, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, creo que es bien importante, ¿no? Que nos entendamos como agentes de cambio en la docencia, en la investigación, en la vinculación y en una interrelación, ¿no? Bueno, creo que ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio.
Yo quisiera que pudiéramos concluir cada participante con 1 o 2 minutitos cada quien, y quisiera soltarles así la pregunta de cuáles son los 2 o 3 retos que ven desde sus trincheras respecto de esta situación de una investigación orientada por las OFI, ¿no? O sea, ¿cómo la investigación para el ITESO? ¿Cuáles son como las 2 o 3 cuestiones, temas, problemáticas que sería bueno que quedaran grabadas en nuestra sesión de hoy? Pues para la memoria, ¿no? Institucional, y decir, pues esto es lo que estamos planteando en el 2025 como reto en el tema de la investigación. Entonces, si quieren, brevemente, adelante, para ir cerrando. Se me ocurren como 20, pero intentaré resumir en un par. Creo que, como bien hemos dicho y compartido en nuestros diferentes escenarios, pues creo que uno de los retos para la investigación en el ITESO, creo que se divide en 2 vertientes. Por una parte, no perder este sello de la SOFI, pensando en que nos vamos integrando a estos cuerpos de investigación, pues más personas que tenemos diferente formación. Entonces, que todos los que formamos parte de la universidad, pues lo sigamos teniendo ahí como muy claro. O sea, que lo que estamos haciendo dentro de esta institución tiene que ver con estas orientaciones fundamentales, independientemente del encargo, en este caso específico en investigación. O sea, que tenemos ese marco común que nos cobija, que no es cosa menor, pues nos funda como institución. O sea, es nuestro marco y la cancha donde podemos estar trabajando. Y la segunda es que dentro de estas misma lógica de estar pensándonos en investigadores que seguimos creciendo como cuerpo de investigación, generando redes con unas características particulares, es que podamos irnos haciendo cada vez, pues no solamente sentirnos más orgullosos de lo que estamos haciendo, sino que podamos ir haciendo estas 2 labores, de difundir y de divulgar y de reportarlo de manera clara. Es decir, que podamos seguir produciendo, o sea, que no perdamos ese sello de seguir produciendo material académico, artículos de revistas, libros, o sea, en todos estos espacios académicos formales reconocidos, que sigamos teniendo una voz presente sin dejar de lado todas esas otras cosas que hacemos de vinculación, de relación, que a veces le reconocemos como más de divulgación, tal cual, en lugar de difusión, para poder estar compartiendo a través de charlas, a través de pósters, a través de participaciones en congresos o de conversatorios en otros lugares, pues esta experiencia que tenemos, que es muy rica y que si bien es cierto, o sea, en el ITESO tenemos a personas de muchísimas partes de la República y no sé cuántos muchísimos del mundo, pero sí del mundo, que vamos generando esta posibilidad de seguir colaborando con un sello muy particular que nos tiene que servir como guía. Gracias, Melissa. Pues para mí un reto muy importante de la investigación es la interdisciplinariedad, auténtica interdisciplinariedad. No podemos verla como rompecabezas. De repente yo veía desde la CEI que se veía como rompecabezas. Yo hago esto porque de esto sé, y a este problema lo va a abordar desde acá porque esto sabe, y ya luego lo juntamos como un rompecabezas. No, tenemos que, parte de la investigación es sentarnos muchísimo tiempo a dialogar con nuestros colegas, a entender sus lenguajes, a entendernos entre nosotros, porque si yo voy al PTI o voy al MAF o voy al DESI y quiero hacer una investigación o quiero proponer alguna investigación, pues nadie sabe para qué sirve un filósofo. Entonces, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué quieres? O si llegan del MAF al DFH, también nos podrían asustar los matemáticos. Entonces, estar abiertos al diálogo, a la interdisciplinariedad, para que para que vayamos traspasando fronteras, porque la realidad que estamos investigando no está fragmentada. Nuestros objetos de estudio muchas veces sí, pero la realidad no.
Entonces, a mí un reto muy importante para mí es la interdisciplinariedad, que implica mucha escucha, mucho diálogo, mucha apertura y mucha humildad. O sea, hay cosas que no sé. Si quieres. Sí, bueno, pues yo creo que nos repetimos, porque para mí igual es principalmente el diálogo, ¿no? Y decíamos que ha costado mucho trabajo encontrarnos aquí al interior. Entonces, lo principal es este diálogo que permite esa interdisciplina y este entendimiento. Como les decía, para mí es importante que se empiecen a desdibujar estas cuestiones de yo hago esto, tú haces esto, sino cómo tenemos la capacidad de aprender. Y quisiera decir que este reto no es otra cosa para pues que apoyar los principios de la universidad, ¿no? Revisando otra vez las OFIs y todo lo que enmarca el desarrollo y planteamiento, de las OFI, pues principios de la universidad súper importantes de hacer juntos, que hablábamos de esta parte colaborativa, hacer a fondo, que ya lo tocamos con esta cuestión de las redes sociales y todo inmediato, en realidad, el trabajar, el profundizar, el reflexionar tanto tiempo para que podamos explorar ahora sí que la innovación de otra manera y hacer a partir de lo que sabemos, ¿no? Pero no fragmentado, como bien lo decía Eneida. A mí me parece que la posibilidad de plantearnos preguntas e intentar responderlas, que ese es el proceso de investigación, es una actividad por demás relevante en el contexto actual, porque no podemos partir del supuesto de que conocemos las respuestas para organizar nuestra sociedad, para sustentar la vida, ¿no? El mundo ha cambiado, nuestra vinculación con el mundo se ha transformado y por lo tanto necesitamos repensarnos. Entonces, uno de los desafíos principales de la investigación es ese, plantearnos preguntas relevantes e intentar respuestas. En este contexto, me parece que esa labor no se puede hacer solos, tenemos que hacerlo colectivamente, aprender a trabajar en equipos, idealmente equipos interdisciplinarios, por supuesto, y incorporar a las generaciones, a nuestros estudiantes en estos procesos, es también un desafío vital que deberíamos estar considerando permanentemente. La pregunta que hace Carmen queda irresuelta en nuestro esquema de trabajo, porque se ha priorizado el esquema PAP. ¿Y qué pasa con los estudiantes que tienen vocación como investigadores y que tienen esa inquietud? No tenemos una respuesta institucional del todo estructurada. Entonces, encontrar los caminos para potenciar esas capacidades desde temprano me parece que es un desafío muy importante. Muchísimas gracias. Pues les agradezco a las doctoras, al maestro, su presencia, a todos ustedes, sus comentarios, sus aportes. Creo que está claro que el asunto es ser un colectivo articulado, vinculado, interdisciplinario, que se plantee preguntas y que vaya al fondo de las cuestiones que aparecen evidentes y obvias, pero que en realidad tienen, digamos, un trasfondo que sigue estando ahí presente y resuelto, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros.